abierto el tiempo para que podamos estar delante de la presencia de nuestro Dios, podamos ir a su palabra. Ya hemos alabado al Señor. Este tiempo es para derramar nuestro corazón al Señor, ¿no? Para declarar su grandeza. Pero ha llegado el tiempo de escuchar la voz de nuestro Dios, y me gustaría que fuéramos, por favor, allí al libro de Números, capítulo 7. Estamos ya avanzando al capítulo 8 del libro de Números. Hoy vamos a ver, hermanos, el gobierno de Dios en el pueblo. Capítulo 7, verso 89. Capítulo 7, versículo 89, por favor, hermanos. ¿Ya lo tiene, amén? Muy bien. Yo lo leo, sígalo con su vista, dice así la palabra del Señor. Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio, de entre los dos querubines, y hablaba con él. Muy bien. Oremos, hermanos. Dios de los cielos, Dios de la tierra, Dios infinito, delante de tu presencia estamos, glorioso Dios, agradecidos, porque nos permite, Señor, el privilegio de poder acercarnos a tu palabra. Pedimos en esta hora que hables a nuestras vidas, que hables a lo más profundo de nuestro ser el día de hoy, y que nuestro entendimiento esté abierto a tu voz, a tu palabra el día de hoy. Bendícenos con la obra de tu Espíritu Santo, que es la que hace en nosotros, que nos enseña, que nos habla, que nos guía, que nos hace entender tu palabra para poderla aplicar a nosotros todos los días de nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es interesante que cuando nosotros venimos del mundo, hermanos, sin duda estamos nosotros, hacemos nosotros lo que nosotros podemos hacer o lo que nosotros queremos hacer, entre comillas. Al final de cuentas, no somos personas libres en ningún momento. No podemos hacer lo que nosotros querramos. Aunque usted diga, el mundo hace lo que quiere, pues no, porque el mundo hace lo que quiere basado en las reglas, mandamientos, ordenanzas que hay en sus constituciones. Así que libertad como tal no tenemos, porque nacemos bajo leyes del Estado, bajo normas del Estado. ¿Para qué? Son normas, leyes reguladoras para que podamos vivir en una sociedad en paz, etc. Así que pues, entre comillas, el hombre nace y empieza a hacer pues como quiere. Empiezan a hacer y empiezan los papás a decirle no hagas esto, no hagas aquello. Entonces tampoco hace lo que quiere. Pero el mundo hoy dice que hace lo que quiere. Al final trata el hombre de hacer lo que quiere bajo los términos del mundo. Algunos quieren vivir en anarquía total, o sea, sin leyes, sin mandamientos, sin estatutos. Pero al final de cuentas, el hombre dice, yo hago lo que yo quiero. Y de allá venimos. Cuando venimos a Cristo y llegamos aquí a la iglesia y al cuerpo de Cristo, como le quieras llamar, familia de Cristo, cuerpo de Cristo, iglesia, como tú le quieras llamar, cuando venimos a este lugar
y nos encontramos con que Dios nos da su salvación, pero que al darnos su salvación, también al mismo tiempo encontramos con normas y mandamientos y estatutos que Él nos da, pues también nosotros tenemos que pensar acerca de por qué hace Dios esto, ¿no? ¿Por qué les menciono esto? Aquí en el libro de Números, que hemos estado meditando últimamente, nos encontramos, hermanos, con un Dios que constantemente, pero muy constantemente, está dirigiendo y gobernando la vida de su pueblo. Al final, tenemos que recordar que el propósito de Dios de el propósito de Dios de estar o salvar a su pueblo de Egipto era para morar en medio de ellos. Pero ese morar en medio de ellos constituye, hermanos, un gobierno. Dios está guiando a su pueblo. Voy a dar varios ejemplos de cómo la Biblia en el libro de Números nos está mencionando el gobierno de Dios directamente. Por ejemplo, en el capítulo 1 de Números, versículo 19, capítulo 1, verso 19, mire la expresión que encontramos aquí, verso 19, dice, como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de ¿qué? De Sinaí. La expresión que encontramos aquí como mandato, como Jehová había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Este mandato, este mandar, se encuentra esta expresión unas 48 veces en el libro de Números. El libro de Números tiene aproximadamente 36 capítulos. Bueno, esta expresión se encuentra 48 veces. ¿Qué significa? Como Jehová lo había mandado a Moisés, los contó en el desierto de Sinaí. Dios le había ordenado a Moisés que hiciera un censo y contara al pueblo de 20 años arriba para salir a la guerra. ¿Qué hizo Moisés? Cosa sencilla. ¿Qué hizo? Hizo como Jehová lo había mandado. ¿Cierto? Estas expresiones en ocasiones, no siempre y no todos, no quiero generalizar, pero cuando leemos la Biblia se pasan por alto. Damos por hecho que Moisés hizo todo lo que Jehová le pidió. Pero esta expresión, vuelvo a insistir, se empieza a manifestar 48 veces en 36 capítulos. Por ejemplo, aquí en el capítulo 1, pero verso 54, a ver, vamos a leer juntos el verso 54, dice, e hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Y vuelvo a insistir, parece que la expresión da por hecho algo que nosotros ya sabemos, que Moisés hizo como Dios le dijo que hiciera y que el pueblo terminó haciendo lo que le dijo a Moisés que hiciera. Pero se vuelve a repetir en el capítulo 2, verso 33. Leo el verso 33, mas los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel. Leemos juntos, como Jehová lo mandó a Moisés. Ahí mismo en el capítulo 2, verso 34, vuelve a mencionar esta expresión. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová mandó a ¿quién? A Moisés. Capítulo 3, verso 16. Y Moisés los contó conforme a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Capítulo 3, verso 42.
Contó Moisés como Jehová le mandó todos los primogénitos de los hijos, ¿quién? De Israel. Capítulo 3, verso 51. Y Moisés dio el dinero de los rescates a Aarón y a sus hijos. Leemos juntos. Conforme a la palabra de Jehová, según lo que Jehová había mandado a Moisés. Ahora, si usted piensa que esta es una expresión común y corriente, déjeme decirle que no. Es una expresión importante dentro del libro de Números. Si el libro de Números tiene 36 capítulos y se menciona 48 veces, entonces quiere decir que algo tiene que decir esta expresión. Vamos a ver otros pasajes. Capítulo 4, verso 37. Dice, estos fueron los contados de las familias de Coat, todos los que ministraban en el tabernáculo de reunión, los cuales contaron Moisés y Aarón, como lo mandó Jehová por medio de ¿quién? De Moisés. Verso 45 dice, estos fueron los contados de las familias de Merari, los cuales contaron Moisés y Aarón según lo mandó Jehová por medio de Moisés. Verso 49. Como lo mandó Jehová por medio de Moisés, fueron contados cada uno según su oficio y según su cargo, los cuales contó él como le fue mandado. Capítulo 5, verso 2. Miren la expresión que utiliza aquí. Dice, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo el contaminado con muerto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, hermanos? Es un mandato ¿de quién? De Dios. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Verso 4. Y lo hicieron así los hijos de Israel y los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo ¿a quién? A Moisés. Así lo hicieron los hijos de ¿quién? De Israel. Capítulo 8, verso 3. Estuvimos meditando el día de hoy, ¿no? Capítulo 8, verso 3. Y Aarón lo hizo así. Encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó ¿a quién? A Moisés. Vamos a terminar con el capítulo 9. Esto sigue hasta todo el libro, pero el capítulo 9, verso 5 dice de esta manera. Celebraron la Pascua en el mes primero a los 14 días del mes, entre las dos tardes en el desierto del Sinaí, conforme a qué, hermano, a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Y así puedo mostrarles cada uno de los 48 pasajes que hablan de cómo Dios manda y cómo Moisés, el pueblo, hacen lo que Dios les mandó. Por lo tanto, la palabra mandó que encontramos aquí, hermanos, tiene una connotación importante, ¿sí? Aunque en su primera acepción, que tiene el significado de mandar en el original hebreo, la palabra es orden, una ordenanza. Cuando nosotros vemos orden, o sea, que damos una orden, no estamos hablando de orden en sí, sino de una orden, de ordenar, significa entonces que hay alguien que está dando superior a la persona que está recibiendo esa orden, que tiene un rango especial, que es alguien que es digno de ser obedecido.
Hermanos, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, vamos a ver esto en el libro de Éxodo, solo vamos a recordar porque son pasajes que seguramente usted ya ha visto. Éxodo capítulo 29, ya hemos visto estos pasajes, pero quiero recordarles a ustedes cuál era la intención de Dios de sacar al pueblo de Egipto. Su intención, hermanos, mire lo que dice el verso 46. Dice, y conocerán que yo soy Jehová su Dios. ¿Qué, hermanos? Que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Para qué, hermano? Para habitar en medio de ellos. ¿Para qué sacó Dios al pueblo de Egipto, hermanos? ¿Para qué? Para habitar en medio de ellos. Y la palabra habitar, ¿qué le viene a su mente? Habitar, ¿qué significa? Vivir, morar, estar. Es que yo voy a habitar esa casa, voy a morar en esa casa, voy a vivir en esa casa. El propósito de Dios de sacar al pueblo de Israel era para vivir en medio de ellos. Y yo he dicho esta expresión en algunas ocasiones. Dios no era un mueble más. Dios estaba morando en medio de su pueblo, pero tiene un rol importantísimo como Dios. Si fuera un mueble más que acompañaba al pueblo, no tendría ningún sentido. En realidad ese no es el propósito de Dios. De hecho, si usted lee el verso 43, 42 y 43, dice así: esto será el holocausto continuo por vuestras generaciones a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, en el cual, ¿qué dice? Me reuniré con vosotros. ¿Para qué, hermanos? Para hablaros allí. Dios no era un mueble, no era algo inanimado, no era algo que no estaba presente con interacción con el pueblo, no. La intención de Dios de sacar al pueblo de Egipto era para morar en medio de ellos, pero Él quería que hablarles. Él quería hablar con su pueblo, reunirse con su pueblo y hablarles. Verso 43 dice, allí me reuniré con los hijos de Israel y el lugar será santificado con mi gloria. Vamos al capítulo 25. Busque el capítulo 25. Verso 21 y 22. Dios en el capítulo 25 comienza a darle la ordenanza al pueblo, a Moisés, de que construyan un tabernáculo. Del capítulo 25 al 29 vemos cómo Dios le dice exactamente cómo debían de ser las cosas. No es que se les iba a ocurrir o algo así. Dios estaba dándoles el diseño exacto a Moisés de cómo tenía que hacerse las cosas. Cuando vemos que el arca se iba a fabricar, en el arca, en la parte de arriba del arca, había una tapa. En realidad el arca era una caja y esa caja tenía una tapa. La tapa, bueno, no era como una caja, pero era forrada de oro y la tapa eran una tapa que contenían dos querubines mirándose entre sí con las alas extendidas. Ese lugar, esa tapa, se llamaba el propiciatorio. Ese lugar, bueno, esa tapa y el arca se encontraban en el lugar santísimo. Bueno, en ese lugar, cuando vemos el capítulo 25, miren lo que dice el verso 21, dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. 22. Y de allí, ¿qué, hermanos? Me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio. Entonces Dios le está diciendo a Moisés que ahí en ese lugar, hermanos,
encima del propiciatorio, ahí Dios iba a hablar ¿con quién? Con Moisés. ¿Sí? Y ahí en verso 22 sigo leyendo. De entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio. Ahora vean la expresión que sigue, dice, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Hermanos, Dios sacó al pueblo de Egipto, sacó al pueblo de Israel de Egipto para morar en medio de ellos y ser su Dios, su rey, su gobernante, su comandante, su capitán, llámele como le llame, diga como diga, la expresión que usted quiera. Vemos en el libro de Números que Dios está haciendo elaborando su ejército. Y entonces, ¿cómo vemos aquí, hermanos? Este ejército, ¿qué necesita? Todo ejército, ¿qué necesita? Necesita un comandante, un capitán, llámele como le llame, ¿sí? Y ese capitán y ese comandante, ¿qué da? Órdenes, mandatos. ¿O no, hermanos? Dios nos está diciendo a través de estas expresiones que Él no está habitando en medio del pueblo para hacer lo que el pueblo quiere. En realidad es todo lo contrario. Dios está en medio del pueblo para que el pueblo haga todo y cada una de las cosas que Él les mande. Si yo pudiera ponerle el título al libro de Números, es Jehová es Rey. ¿Qué está formando Jehová? Su reino. ¿Por qué? Hay tres factores, para formación de un reino o de un gobierno. ¿Se acuerdan? Ustedes sí lo saben. ¿Cuál serían? Primero, bueno, serían territorio, pueblo y gobierno, el rey. Se necesita un gobernante, una soberanía. ¿Para qué? Para que pueda un pueblo a quien gobernar y un territorio donde poner ese pueblo y a ese gobernante. ¿Hacia dónde iban? ¿Hacia dónde iban cuando Dios los sacó de la tierra de Egipto y los llevó al monte Sinaí? ¿Hacia dónde se dirigen? Hacia Canaán. ¿Y Canaán qué representa? La tierra prometida, ¿no? Territorio. Aquí que vemos en el Sinaí y en el libro de Números, ¿qué está formando Dios? Su pueblo, está formando su ejército, ¿no? ¿Y quién es el gobernante? Entonces lo que podemos concluir es que lo que Dios nos está mostrando es que Él está formando su reino. Quiere formar con el pueblo de Israel su reino, donde Él es el rey, el gobernante, el soberano, el capitán del ejército, el comandante del ejército, y el pueblo y su ejército y Moisés y Aarón y los levitas hacen. ¿Cómo? ¿Cómo hacen? Conforme Dios les mandó. ¿Cierto o no, hermanos? Eso es lo que nosotros estamos viendo en el libro de Números. Esto que vemos aquí en el libro en el capítulo 25, lo leímos en número 7. Vamos a número 7. En el verso 89, ya aquí en el Números capítulo 7, verso 89, está el cumplimiento de ese capítulo 25, verso 21 y 22 del libro de Éxodo. En el libro de Éxodo, Dios le está diciendo cómo elaborar y qué va a ser lo que va a pasar. Bueno, en el libro de Números 7 ya está el tabernáculo, ya está todo levantado y ya está Moisés enfrente del propiciatorio. ¿Y qué dice el verso 89?
Y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios, oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. ¿Hablaba con él de qué? ¿De qué? ¿Se acuerdan? De lo que el pueblo tenía que hacer. Eso fue lo que Dios le dijo a Moisés. Te voy a hablar en el propiciatorio todo lo que yo mandare a los hijos de Israel. Por lo tanto, Dios sacó al pueblo de Egipto para morar en medio de ellos y ser su gobernante, ser su rey, ser su señor. ¿O no, hermano? Ahora, a lo mejor a algunos de nosotros nos cae un poquito fuerte esta expresión de que Dios ordena y Dios está mandando y el mandato de Jehová, y entonces tiene que respetar, pero en realidad, hermanos, es que la Biblia nos ha enseñado constantemente que cuando el hombre comienza a hacer su voluntad, en realidad el hombre se pierde. Usted conoce la historia de Eva en el capítulo 3, Adán y Eva, donde, ¿qué fue lo que despreció Adán y Eva en realidad? Hermanos, despreció el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos, Adán y Eva tenían el mandamiento de Dios. ¿Cuál era el mandamiento? No comas del árbol. Dios era el rey de ellos, era su Dios y había dado un mandamiento claro. ¿Qué despreciaron ellos? El gobierno de Dios. ¿Sobre quién? Sobre sus vidas. Sobre sus vidas. Después de que Adán y Eva caen, Dios lo quiere volver a intentar con Noé y sus hijos. Y les dice fructificar y llenar la tierra, igual que le lo dijo a Adán y a Eva. Pero aquí hay un detalle. En el capítulo 11 vemos la historia de la torre de Babel. ¿Y qué hicieron los moradores de la tierra? Igual que hizo Adán y Eva, rechazaron a Dios, su gobierno, el gobierno de Dios en sus vidas. Ahora Dios, ¿qué está haciendo? Saca a su pueblo de Egipto, mora con ellos y quiere gobernarles. Y quiere que el pueblo haga todo conforme a él, lo que él está diciendo. ¿Cómo terminó esto? Vamos al libro de Jeremías, capítulo 3. Todos sabemos la historia del libro de Jeremías, lo acabamos de meditar meses anteriores, no sé si ya meses anteriores, pero lo tenemos fresco, tenemos muy fresco, estuvimos meditando el libro de Jeremías durante mucho tiempo. ¿Y de qué habla el libro de Jeremías? ¿No habla del juicio de Dios sobre el pueblo de Judá, hermanos? ¿No habla de cómo Dios fue quien trajo y permitió que Babilonia viniera y destruyera a su pueblo? ¿No es lo que vimos, hermanos? Y entonces aquí en el libro de Jeremías, en el capítulo 3, por favor, verso 25. Capítulo 3, verso 25, dice así. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios. ¿Quiénes? Nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta el día de hoy, no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. ¿Cuál es la historia que se repite una y otra vez en el Antiguo Testamento? El pueblo no se somete
a la voz de Dios. No escucha la voz de Dios, porque escuchar en el original hebreo no significa solo escuchar de oído, sino prestar oído, oír y obedecer, va implícito. Para nosotros no, para nosotros tenemos que escucha, oye y después te voy a decir obedece. Para nosotros son palabras distintas. En realidad en la Biblia el oír significa oír, escuchar y hacer. Hermanos, Dios quiere formar su reino con su pueblo y les da mandamientos y ordenanzas y estatutos para gobernar la vida de su pueblo. Ahora, gobernar qué áreas de la vida del pueblo. Les dio mandamientos y ordenanzas en relación con Él, con Dios mismo. Los mandamientos que ellos tenían que guardar en relación con Dios. Les dio mandamientos en relación entre ellos, cómo tenían que vivir entre ellos y de qué manera se tenían que respetar y amar entre ellos mismos. Les dio ordenanzas de cómo debían de sacrificar, lo que debían sacrificar, lo que debían de construir, cómo lo debían de construir. Les dio todos y cada uno de los mandamientos de cómo ellos tenían que acampar. En el capítulo 2 del libro de Números, vemos cómo ellos tenían que acampar. ¿Se acuerdan? El tabernáculo estaba en el centro, alrededor del tabernáculo, ¿quiénes estaban? Los levitas, y les dijo exclusivamente quién tenía que estar al norte, al sur, al este y al oeste, específicamente cómo tenían que estar distribuidos. Y alrededor del campamento, el pueblo. 3 tribus al occidente, 3 tribus al oriente, 3 tribus al norte, 3 tribus al sur. ¿Y cómo y quiénes son los que debían de estar en ese lugar? Exclusivamente. No era de que vamos a echar un volado a ver cómo le vamos a hacer, a ver quién se pone acá y quién se pone acá. Cada detalle. Ahora vamos a marchar, pero ¿saben qué? No vamos a marchar cada quien haciendo lo que quiera, no. 6 tribus van a ir delante, la primera es Judá, la segunda es tal, y así, y después el tabernáculo. Y después del tabernáculo, otras 6. No, pero no cualquiera, sino primero este y primero este. ¿Sí meditó el capítulo 2 del libro de Números? Hermanos, ¿qué les dice eso? ¿Qué les dice eso, hermano? ¿Ha escuchado algo de decir, bueno, ponte de acuerdo con Aarón a ver cómo le van a hacer? A ver, llama a los príncipes y a los gobernantes, a los principales de las tribus, y a ver, échense un volado entre ustedes, a ver quién va primero y quién va después. ¿Dijo así Dios? Lo que vimos es que el pueblo, ¿qué hacía? Moisés, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Aarón? ¿Qué hacían los levitas? ¿Qué hacía el pueblo? ¿Qué hacía, hermano? Todo y cada una de las cosas que Dios les decía. ¿O no es así? Pero por supuesto, hermanos, que todas esas cosas tienen razón de ser. Todas y cada una de las cosas que Dios les decía al pueblo tenían razón de ser. Unas eran para guardar su santidad, otras eran para guardarse y no contaminarse de los pueblos, otras eran para honrar a Dios, hermanos, en su esplendor. Toda y cada una de las ordenanzas tenía su razón de ser. No es que se nos ocurre ahora hacerlo de esta manera y lo hacemos. No. Levítico capítulo 10. Vamos a buscar. Levítico capítulo 10. Verso 1 dice, Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová, ¿qué hermano?
fuego extraño, ¿qué? ¿Qué palabra volvemos a encontrar aquí, no? Nunca les mandó. Verso 2. Leemos juntos el verso 2, dice, y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Por qué murieron Nadab y Abiú? Porque no, es que no es por desobedientes, no. Es porque Dios no les mandó que hicieran eso. ¿Sí se explica? No es como en el caso, por ejemplo, de Saúl. También Saúl, vemos la historia de Saúl. ¿Se sabe la historia de Saúl, sí o no? ¿Sí? Para los que no se la sepan, o medio se la sepan, está en primera de Samuel capítulo 15. A Saúl se le dice claramente, pero claramente que tenía que ir contra los amalecitas y destruirlos por completo. La instrucción y el mandato era, no perdones nada, ni mujeres, ni niños, ni animales, ni nada. Y entonces a Saúl se le ocurre, y junto con el pueblo, perdonar lo mejor de las ovejas y perdonar al rey y traerlo como trofeo. ¿Sí? ¿Qué vemos en estas historias? Cuando el hombre, hermanos, eso, antes de decirlo esto, ¿qué le costó a Saúl? Le costó ser destituido del reino a Saúl. ¿Por qué? Porque no podía someterse a la voluntad de Dios, al mandato de Dios. ¿Qué es lo que podemos darnos cuenta, hermano? Dios quiere gobernar todas las áreas de la vida de su pueblo, todas, no unas cuantas, no a ver algunas, no, todas y cada una de las áreas de la vida del pueblo, Dios tiene ordenanzas para eso y cómo vivir. Porque cuando el hombre comienza a crear, a pensar que él es sabio más que Dios, entonces empiezan a cometer todas estas cosas. ¿Como quién? Como Nabat y Abiú. Como en el caso de Saúl. ¿Cuántas veces no vemos en la Biblia personajes bíblicos que se les ocurrió pensar por ellos mismos y terminaron en el fracaso? Uno de los reyes de Judá, me acuerdo que es, creo, Azarías o Amasías, no me acuerdo bien, hermanos. Era un rey, dice la Biblia, que Dios le prosperó en todas las áreas del gobierno, del reino. Dice que tuvo un reino, un ejército impresionante. De hecho, la escritura menciona que se hicieron inventos en el tiempo de él para la guerra, para todas las áreas, hubo invención, etcétera. Pero su grandeza lo llevó a querer meterse al templo y querer él sacrificar dentro del templo. ¿Sabe qué le cayó? Lepra. ¿Qué nos dicen todas estas historias? ¿Qué nos dice el libro de Números? Dios es el rey. ¿Qué significa? Él gobierna todas y cada una de las áreas de su pueblo. Porque Él es sabio. Porque Él conoce mucho más que nosotros. Infinitas veces más que nosotros. Y sabe las cosas que nos convienen a nosotros. Porque Él conoce los tiempos, el antes, el ahora y el después.
alguno del pueblo le podía ganar en sabiduría al Señor y decir, Señor, por favor, aquí te equivocaste. Yo pienso que sería mejor así. Pues los que pensaron que sería mejor así, hermanos, cayeron de la gracia de Dios. Fueron destituidos de la gracia de Dios, como Adán y Eva. Aquellas personas que rechazan el gobierno de Dios. ¿Cómo está el mundo ahora, hermanos? Va creciendo el hombre, se va fortaleciendo el hombre, va siendo más sabio. No, se va entorpeciendo cada día más. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, nosotros vemos a Jesús como nuestro Rey, ¿o no, hermanos? ¿Sí o no? Por lo tanto, podemos aplicar las mismas cosas. Si nosotros vamos al libro de Juan, vamos al capítulo 10. Juan capítulo 10, verso 27. Leemos juntos el capítulo 10, verso 27, dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen? Bueno, vamos a poner ahora esta situación como oveja. ¿Qué hace una oveja, hermano? Por mucho tiempo yo he escuchado esto y sí es cierto, ¿no? Las ovejas son los animales más torpes que existen. No tienen ninguna defensa contra algún depredador. Todos somos ovejas, todos nosotros. Somos indefensos, incapaces de defendernos, vulnerables en todos los aspectos. Y es uno de los animales que sí o sí necesita ser guiado por alguien. Usted ve los perritos que ahí andan por ahí y se mueven y hasta parece que van en algún lugar y saben a dónde van. ¿No han visto que pasan los perros? Dicen, como si supiera a dónde van, ¿no? A lo mejor saben a dónde van. Pero las ovejas no. Son torpes. Bueno, es para todos nosotros. Nosotros somos ovejas del Señor. Verso 27 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Y qué hacen, hermano? Y me siguen. ¿Qué significa me siguen? ¿Qué significa me siguen? Juan capítulo 14, verso 15 dice lo siguiente. Juan capítulo 14, verso 15 dice lo siguiente. Leemos juntos, dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Esas ovejas que siguen a Cristo, ¿qué significan? Jesús es rey, nosotros su pueblo. Jesús es el pastor, nosotros sus ovejas. ¿Cómo le llames? ¿Cómo le digas? Al final es el mismo principio. Nosotros estamos llamados ¿a qué? A obedecer. A obedecer, hermano. Ahora dice aquí, en el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Qué es ese consolador? ¿Quién es? Verso 17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros ¿qué? Le conocéis porque mora con vosotros y ¿qué? Y estará con vosotros.
Dice el verso 16, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros, ¿cómo? ¿Cuándo? Para siempre. Este consolador, que es el Espíritu de Dios, hermanos, el cual Cristo ha derramado a todas aquellas personas que creen en Él, en el verso 26, dice, mas el consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él, ¿qué hermano? Os enseñará todas las cosas y acordará todas las cosas que yo os he dicho. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar lo que Jesús dijo? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Para que como ovejas del Señor escuchemos su voz y obedezcamos a esa voz. Capítulo 16, versos 7 y 8, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, ¿qué va a hacer, hermano? Convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Verso 12 y 13. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará. ¿A qué, hermanos? A toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber todas las cosas que habrán de venir. ¿A dónde nos va a guiar el Espíritu, hermanos? A toda la verdad, ¿verdad? ¿Qué es toda la verdad en la Biblia, hermano? En la Biblia y en el libro de Juan, o en especial en las cartas juaninas también, la verdad la podemos ver de dos maneras. Una, como lo menciona el capítulo 14, verso 6. Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Quién es la verdad, hermano? Es Cristo, ¿verdad? Ahora vamos al capítulo 17, versículo 17. Leemos juntos el 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, cuando el Espíritu Santo, en el capítulo 16, verso 13, dice que el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, ¿a dónde nos va a guiar, hermanos? A Cristo. ¿Y? La verdad, Juan lo dice de dos maneras. Cristo o Jesús y la palabra. ¿Qué dice 17:17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, para Juan, Jesús y la palabra, que en realidad son lo mismo, ¿qué son? Verdad. El Espíritu, ¿a dónde nos va a guiar? A Jesús. ¿Y a dónde? Y a la palabra. ¿Para qué, hermano? Para que vivamos haciendo su voluntad, hermano. ¿En qué áreas? Hay un pasaje que recordamos o que siempre es uno de los más citados, ¿no? Más mal citados porque en el capítulo 6 del libro de Mateo, verso 33, 6:33, dice de esta manera, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán, ¿qué? Añadidas. Dice, mas buscad primeramente.
La palabra primeramente, protos, proton. ¿Qué es un protón, hermano? ¿Alguien sabe ustedes que son científicos? A ver, científicos. ¿Qué es un protón, hermanos? ¿No? El protón es el núcleo del átomo. Es el centro de la partícula más pequeña que es llamada átomo. Es el centro. Alrededor del protón están los electrones girando, pero el núcleo, el centro, es el protón, o protón de donde sacamos nosotros la palabra. ¿Sí? ¿Cómo quedaría entonces el pasaje? Mas buscad primeramente, ¿qué? El reino de Dios y su justicia. ¿Cómo debe de quedar? Es el centro. ¿Cómo debía de ser el campamento? ¿Cómo estaba distribuido el campamento? ¿Cómo iba la marcha? ¿Dios qué iba a hacer del pueblo? El centro, el que gobernara, el que dirigiera la vida total del pueblo. ¿Qué se nos ordena a nosotros? Buscar eso, que el reino de Dios, que Dios, el rey de ese reino, que sea para nosotros el centro. ¿Y eso qué significa? Escuchar su voz, sus ordenanzas, guardar sus mandamientos. ¿Y eso por medio de quién lo hace? Del Espíritu Santo. ¿Para qué Dios sacó al pueblo de Egipto? ¿Para qué Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? ¿Para qué, hermanos? ¿Cuál es la razón? Para que Él habitara en medio del pueblo y fuera su rey, su gobernante, su señor, su comandante, su capitán, como le llames, para que Dios gobernara completamente cada una de las áreas del pueblo. ¿Sí, hermanos? Dios. Entonces ahora nosotros, hermanos, nosotros hemos sido llamados a Cristo. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué? Para que Él sea nuestro Rey, nuestro Señor, y nosotros podamos vivir bajo los mandamientos de Dios. ¿Cuándo, hermanos? Todos los días y cada uno de los días de nuestra vida. ¿En qué áreas, hermanos? Pero para eso necesitamos ir a la palabra, hermanos, porque es ahí. Necesitamos ir a la palabra de Dios. Oremos, hermanos.